Docente Hugo, muy buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Psicología de cuarto semestre. Y bueno, en esta ocasión queremos pedir su consentimiento para esta entrevista sobre el tema del fortalecimiento del desarrollo integral de las y los adolescentes. Bien, muchas gracias por la entrevista. Desde luego yo estoy dispuesto a responderles a las preguntas que ustedes van a plantear. Entiendo que es parte del proceso de formación académica en la Escuela Profesional de Psicología. En ese sentido, estoy dispuesto a tus preguntas. Muchas gracias, docente. Iniciamos con la primera pregunta. Desde su experiencia personal, cuéntenos por favor cuáles son las principales necesidades socioemocionales que observan las y los adolescentes actualmente. Cuando nosotros nos referimos a socioemocionales, nos referimos a cómo las personas aprenden a reconocer, expresar y manejar sus emociones. Bien, la adolescencia es una etapa muy compleja, diría demasiadamente compleja, y cada estudiante o cada joven, cada adolescente, tanto varón o mujer, es sui generis, o sea, es particular. De hecho, aquí tiene que ver mucho el fortalecimiento emocional que se les proporciona en casa, para que, digamos, durante este proceso de cambios, enfrenten a diferentes retos, obstáculos, dificultades, ¿no? De la mejor manera. De lo contrario, probablemente muchos adolescentes sufren, ¿no? O sea, se inmiscuyen en muchos aspectos que quizás no siempre del todo atraviesan bien. Es una situación bastante compleja porque hoy en día la parte socioemocional de los adolescentes se ve involucrada en muchos aspectos de la inteligencia, de la globalización, de los cambios climáticos, principalmente estos cambios tecnológicos que, digamos, que están generando una reacción, digamos, muy distinta de los jóvenes o de los adolescentes que se manifestó hace 10 años o 20 años atrás. Porque hoy en día los adolescentes, digamos, son más libres, en esa ira de libres, quizás muchos de ellos adoptan el libertinaje, así que, digamos, se enfrentan a muchas situaciones que ellos ven por conveniente, ¿no? Aparte de ello, los papás no le hacen, digamos, el acompañamiento, la orientación adecuada, porque los papás, por el hecho de que están inmersos en el trabajo, descuidan. Entonces, en su gran mayoría los adolescentes, digamos, están enfrentando, digamos, estos cambios así a la deriva. Y eso no siempre trae consecuencias positivas, más bien consecuencias negativas en el sentido de que algunos adolescentes se ven involucradas en muchos aspectos negativos, como es el alcoholismo, la drogadicción, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, es sumamente latente esta etapa y también preocupante a la vez, porque, digamos, es un proceso de cambios, de decisiones, donde amerita el adolescente el acompañamiento, ¿no? De orientación en casa también, en el lugar donde ellos se encuentran. De lo contrario, probablemente a veces toman decisiones equivocadas y las consecuencias son muy lamentables, ¿no? Me pareció interesante, docente, que haya hablado sobre la convivencia familiar. ¿Y usted cómo considera que la convivencia familiar influye en el comportamiento y rendimiento académico de las y los adolescentes? La casa es determinante, es determinante. En casa no siempre puede estar papá, mamá juntos, a veces suele estar mamá, a veces papá, a veces los hermanos. Creo que la intervención de ellos es determinante, más allá de que el adolescente se desenvuelva, no sé a qué porcentaje en el campo de la práctica, vale decir, en el centro de estudios. Si de la casa del adolescente viene bien fortalecido emocionalmente con los valores, disciplina, probablemente el logro está dada, digamos, en el escenario del académico, como es en este caso el estudio. Porque si en la casa está debilitando, hay muchos vacíos, probablemente eso repercute también en su proceso de formación, ya sea en la educación secundaria o en la, digamos, en la universitaria o, digamos, en una educación superior, ¿no? La casa es determinante, el apoyo emocional de papá, mamá o de cualquiera de los dos fuera, no necesariamente los dos, pero si una de las partes dispone siempre
ese acompañamiento emotivo que necesita el adolescente, esa confianza, digamos, determinante. Yo sé que el estudiante va a lograr sus propósitos, eso es determinante. La casa hace mucho. ¿Qué acciones considera necesarias para fortalecer el bienestar emocional y el aprendizaje de los estudiantes? Bien, con respecto a bienestar emocional, es difícil, ¿no? Decir, para que un adolescente esté bien, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer. Creo que eso se da, digamos, naturalmente en un escenario donde se va a ver siempre enfrentado de diferentes realidades. Para que el adolescente emocionalmente esté bien y supere todas las dificultades, situaciones que se presentasen, tiene que haber una solidez emocional de parte de los progenitores. Si no hay solidez emocional, cuando enfrente situaciones dificultosas, se va a ver, digamos, sumida en una profunda crisis emocional. Y salir de ella pueda que sea difícil. Por ello, la importancia de los progenitores que le den un soporte emocional, ¿no? Eso es determinante, ¿no? Suponte, un adolescente es su primer enamoramiento, pero si la adolescente viene de casa con muchos vacíos emocionales, sea de papá o de mamá, al primer amor que se le enfrente, pueda que confunda como una imagen, digamos, en ese enamoramiento, en esa imagen del sexo opuesto, en este caso, pueda que confunda la imagen paterna o materna, siendo varón o mujer. Porque eso muchas veces sucede, de que el adolescente se enamora, no porque realmente está enamorada, sino que lo ha encontrado una imagen paterna que probablemente tenía muchos vacíos allí. Y cuando se da cuenta no es un amor, sino es una confusión que va presentándose. Entonces, desde esa perspectiva del soporte emocional en casa, yo creo que los aprendizajes, los procesos de aprendizaje se van a desarrollar de la mejor manera. Cuando un alumno, digamos, se ve vulnerado, se ve en situaciones dificultosas, es precisamente porque hay muchos vacíos en casa. Porque el adolescente más para ocupado mentalmente en los problemas de casa, en los vacíos que hay. Entonces, no hay un rendimiento adecuado en su proceso de formación. Como siguiente pregunta, ¿cómo suelen manifestarse las dificultades familiares en el aula? Mire, hay mucha distracción, su mente está ausente, por lo que no capta atención o no presta atención, digamos, a este proceso de aprendizaje. Se nota, digamos, cuerpo presente, pero mente absolutamente ausente. Eso porque, digamos, está, digamos, acompañado desde mi perspectiva con una tristeza o con ciertas, digamos, distracciones que enfocan en un horizonte, digamos, ambiguo, ¿no? Donde el estudiante no toma interés para el aprendizaje. Más bien su mente está pensando en ese problema que tiene en casa. No sé de qué tipo sea el problema, pero considero que es ahí donde está enfocado más. A veces el problema no siempre es en casa, a veces el problema o la distracción es por parte de los primeros años del enamoramiento. Entonces, su mente está pues absolutamente ausente. Va enfocado en otras, pero menos en el proceso de aprendizaje. Bien, ¿de qué manera participan los padres en el proceso educativo de sus hijos? Mire, hay dos cosas acá. Uno, la etapa de formación, digamos, básica regular, o sea, educación básica regular. La otra, los inicios de la etapa universitaria, ¿ya? Ahí va, en esa línea va, digamos, la etapa de la adolescencia. La educación básica y la etapa, inicios de la etapa universitaria. Creo que ahí es donde abarca la adolescencia. Primero, en la etapa, digamos, básica regular. Yo creo que muchos padres, no sé de qué tipo acompañan a sus hijos. Los he visto, muchos de ellos acompañan en el sentido de que el hecho de cumplir las mensualidades, asistencias, asambleas, reuniones, o el hecho de
digamos, cumplir todo lo que se tiene que cumplir el padre de familia como padre de familia ya es todo. No, eso no es todo. El padre, en este caso, debe estar siempre muy cerca con su hijo, digamos, interrogando cómo le fue el día de hoy, cuáles fueron sus logros. Para ello tiene que haber un lenguaje muy familiar, para que el hijo también pueda estrechamente confiarle y contarle todo lo que ha sucedido en la clase. Y si el estudiante o su hijo necesita algo, entonces ser no solo un soporte emocional, sino también a la medida posible verificar cómo está en su proceso de aprendizaje, cómo está su cuaderno, ¿no? Eso por un lado, porque muchas veces el papá en la básica regular cumplen con todas las exigencias como padre de familia, como dije, ¿no? Asambleas, cuotas, asistencias, ya, eso es todo. Pero la otra parte olvidan que cuando llega del colegio no le preguntan cómo le fue, qué hizo el día de hoy, cuáles fueron sus dificultades, no. Entonces, desde mi perspectiva, tiene que ir ahí, ¿no? Porque ese es acompañamiento también. Eso es inducción, porque si no hace eso, entonces el estudiante no se sabe cómo está avanzando, de repente asiste o no asiste, o presta atención, de repente está dificultando. Ahora, en los primeros años de la formación universitaria, muchos papás todavía suelen acompañar. Claro está, porque es una etapa en donde los estudiantes aún confunden que en los primeros años de la etapa universitaria ya ellos deben andar solos. Se supone que ya hay una solidez, se supone que ya aprendieron al menos de que en la etapa universitaria solos bailan con su pañuelo. Pero no, otros estudiantes todavía, digamos, incluso los papás van, ¿no?, tras sus hijos. Yo creo que no está mal, en parte está bien, pero también es una etapa en donde el estudiante tiene que andar solo. Tiene que aprender a nadar solo en esa inmensidad de las aguas turbias, algo así. Se va a encontrar con dificultades, pero él o ella tiene que aprender a resolver sus problemas, porque es una etapa ya universitaria donde él es absolutamente autónomo, donde tiene que ser. Porque si ahí interviene papá, mamá, probablemente nunca va a dejar de ser adolescente. Entonces, lo que se quiere es que trascienda de la etapa de la adolescencia, pase a la juventud, donde él sea autónomo. Bueno, muchas gracias, docente Hugo. Gracias por su tiempo. Mis compañeros y yo les agradecemos demasiado. Muchas gracias.